En lo profundo de los densos bosques de Aeteria, donde los rayos de sol apenas pueden atravesar las espesas copas de los árboles, se encontraba una pequeña cabaña. La cabaña era única, no solo por su arquitectura rústica, sino por la paz que parecía irradiar desde su interior. Sus paredes de madera estaban desgastadas por el tiempo, pero cada tabla parecía tener una historia que contar. El techo de tejas rojas estaba impecablemente cuidado, y en días de lluvia, el sonido del agua golpeando las tejas creaba una sinfonía calmante. En esta cabaña vivía un anciano sabio llamado Eldrick. Había dedicado su vida al estudio de la mente humana y la búsqueda de la tranquilidad interior. Había aprendido que, al igual que una casa bien techada mantuvo la lluvia afuera, una mente entrenada podía mantener a raya el ansia y la inquietud. Eldrick pasaba sus días meditando, observando la naturaleza y compartiendo su sabiduría con aquellos que buscaban su guía. La gente acudía desde lejos para recibir consejo y encontrar refugio en su cabaña. Todos hablaban de la paz que sentían en su presencia, como si sus palabras fueran un bálsamo para el alma. Un día, una joven llamada Hilare llegó a la cabaña. Había escuchado historias sobre Eldrick y su habilidad para calmar las mentes inquietas. Hilare llevaba consigo una carga de preocupaciones y ansiedades que habían estado afectando su vida. Había perdido la tranquilidad y la claridad que una vez había poseído. El anciano recibió a Hilare con una sonrisa serena y la invitó a sentarse. A medida que hablaron, Eldrick compartió su conocimiento sobre la importancia de entrenar la mente, de la misma manera en que se cuida una casa para que la lluvia no entre. Le enseñó técnicas de respiración, meditación y atención plena que habían sido su fuente de fortaleza durante tantos años. Los días se convirtieron en semanas, y Hilare se sumergió en las enseñanzas de Eldrick con dedicación. Poco a poco, comenzó a experimentar momentos de paz interior. Aprendió a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, como si estuviera observando la lluvia desde el refugio de una casa bien techada. Hilare nació en un pequeño pueblo en las afueras de Aeteria, en una humilde casa rodeada de campos verdes y flores silvestres. Sus padres, Adelina y Donovan, eran conocidos por su generosidad y amabilidad. Adelina, una curandera de corazón compasivo, enseñó a Hilare desde joven la importancia de cuidar a los demás y de encontrar la belleza en la naturaleza que los rodeaba. Donovan, un artesano de madera, le transmitió su habilidad para crear cosas hermosas con sus manos y la paciencia de quien observa crecer un árbol desde una semilla. Hilare creció en un hogar lleno de amor y valores profundos. Tenía dos hermanos mayores, Liam y Linae, quienes siempre la cuidaban y la inspiraban con sus propias virtudes. A medida que Hilare crecía, demostraba una naturaleza amable y comprensiva, siempre dispuesta a ayudar a los demás y a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Cuando llegó la edad adulta, Hilare conoció a Arian, un joven valiente y apasionado que compartía su amor por la naturaleza y su deseo de hacer el bien en el mundo. Se enamoraron rápidamente y formaron un vínculo profundo, basado en su mutuo respeto y deseo de crecimiento personal. Hilare y Arian se casaron en una ceremonia sencilla pero significativa, rodeados de amigos y familiares que admiraban la pareja que formaban. Juntos, se mudaron a un pequeño rincón del bosque, cerca de la cabaña de Eldrick. La pareja vivió una vida feliz, compartiendo sus días entre exploraciones en la naturaleza y ayudando a quienes los rodeaban. El impacto de las enseñanzas de Eldrick en Hilare fue profundo y duradero. Con el tiempo, la tranquilidad interior que había adquirido no solo transformó su propia vida, sino que también tocó las vidas de aquellos a quienes ayudaba. Sus palabras se convirtieron en fuente de inspiración y sus acciones en ejemplos de bondad y compasión. Los años pasaron, y Hilare y Arian fueron bendecidos con un hijo, quien llamaron Helio.
Elio heredó la naturaleza amable y la curiosidad por el mundo que sus padres compartían. Juntos, la familia exploraba los bosques, cultivaba su huerto y compartía risas alrededor de la mesa. Sin embargo, el destino a veces es caprichoso. Arian cayó enfermo repentinamente y, a pesar de los esfuerzos de Hilare y los sabios del pueblo, no pudo superar la enfermedad. Su pérdida fue un golpe devastador para Hilare y Elio. A pesar de su dolor, Hilare se aferró a las lecciones de serenidad que había aprendido de Eldrick, encontrando en su interior la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, Elio creció y se convirtió en un joven apasionado por explorar y aprender. Siguiendo el ejemplo de su madre y abuelos, Elio dedicó su vida a cuidar de la naturaleza y de aquellos que necesitaban ayuda. El legado de Hilare no solo vivía en sus acciones, sino en el corazón de todos aquellos a quienes había tocado. Y así, la historia de Hilare continuó, uniendo a generaciones a través de su amor, su bondad y su determinación de encontrar la calma en medio de las tormentas de la vida. La pérdida de Arian dejó un vacío en el corazón de Hilare y Elio, pero juntos encontraron fuerza en los recuerdos y las lecciones de serenidad que habían aprendido. La cabaña, que antes había sido un refugio para Hilare, ahora se convirtió en un santuario de recuerdos y reflexión. A medida que Elio crecía, su deseo de explorar lo llevó a lugares distantes y a vivir aventuras emocionantes. Sin embargo, siempre volvía a casa para compartir sus experiencias con su madre. Cada historia, cada logro y cada desafío eran como hojas en el árbol genealógico de su familia, un legado de resiliencia y valentía. Un día, Elio regresó con noticias que sacudirían la tranquilidad de su hogar. Había descubierto que una sociedad secreta estaba resurgiendo, y su objetivo era obtener el poder del cristal de las sombras para sus propios fines oscuros. Hilare escuchó con atención, consciente del peligro que esto representaba para el mundo que tanto amaba. Decidieron que debían investigar más a fondo y reunir aliados para enfrentar esta amenaza. Elio partió en una misión para buscar a los guardianes, aquellos individuos valientes y dotados de habilidades especiales que podrían detener la ambición de la sociedad secreta. Mientras Elio estaba fuera, Hilare se enfrentó a la soledad de su hogar. En medio de su pena, encontró consuelo en las enseñanzas de Eldrick. La cabaña se convirtió en su refugio, y cada susurro del viento a través de los árboles era como un eco de las lecciones de calma y fortaleza que había aprendido. La búsqueda de los guardianes fue ardua, pero Elio finalmente los encontró y compartió la historia de su familia y la amenaza que enfrentaban. Los guardianes, cada uno con sus propias historias y habilidades, se unieron con un propósito común: proteger el mundo de la oscuridad que el cristal de las sombras podía desencadenar. Cuando Elio regresó a casa con los guardianes a su lado, Hilare se sintió abrumada por la admiración y el orgullo. La pequeña cabaña se llenó de la energía de estos héroes dispuestos a luchar por la paz y la tranquilidad que representaba su hogar. La casa que una vez había sido un lugar de soledad ahora se convirtió en un refugio para la esperanza y la unión. Los guardianes se entrenaron juntos, compartieron sus historias y se prepararon para enfrentar la amenaza que se cernía sobre Aeteria. Los vientos del cambio habían llegado, pero la fortaleza y la determinación de Hilare, Elio y los guardianes demostraron que incluso en medio de las tormentas más oscuras, la luz de la serenidad podía brillar con fuerza. La cabaña de Aldrich zambaba con la energía de los guardianes reunidos. A medida que compartían sus historias y habilidades, un sentido de camaradería creció entre ellos. Hilare, observando a estos individuos valientes que habían respondido al llamado, sintió una mezcla de admiración y gratitud. Juntos, los guardianes se embarcaron en un entrenamiento intenso. Aprendieron a sincronizar sus habilidades únicas y a confiar unos en otros en situaciones peligrosas. Eldrick, con su sabiduría y experiencia, actuó como guía,
proporcionando consejo y enseñanzas que habían resistido la prueba del tiempo. Hilare compartió con los guardianes sus propias experiencias, transmitiendo la importancia de la serenidad y la compasión en medio de la adversidad. Cada uno de los guardianes encontró su conexión única con las enseñanzas, y juntos formaron un equipo poderoso y equilibrado. Mientras entrenaban, los guardianes recibieron noticias preocupantes. La sociedad secreta estaba ganando fuerza y había logrado desenterrar el cristal de las sombras de su antigua prisión. El riesgo de que el poder oscuro se desatara sobre Eteria se volvía más real con cada día que pasaba. Decidieron dividirse en grupos para enfrentar múltiples frentes de batalla. Cada grupo tenía una misión específica: obtener información, encontrar pistas sobre las intenciones de la sociedad secreta y evitar que el cristal cayera en sus manos. Hilare lideró uno de los grupos, utilizando sus habilidades para establecer conexiones con los habitantes de Aeteria. Su empatía y capacidad para comprender las necesidades de la gente resultaron invaluables. En su búsqueda, descubrieron aldeas en peligro y ayudaron a defenderlas de las incursiones de la sociedad secreta. A medida que los guardianes se enfrentaban a desafíos y luchaban por su causa, el espíritu de Hilare seguía siendo un faro de esperanza para todos. Su fortaleza interior y su habilidad para encontrar la calma incluso en los momentos más oscuros inspiraron a sus compañeros a seguir adelante. Mientras la sociedad secreta incrementaba sus ataques, los guardianes se dieron cuenta de que necesitarían un plan audaz para enfrentarlos directamente y detener la amenaza del cristal de las sombras. La siguiente etapa de su misión sería una batalla épica, donde pondrían a prueba no solo sus habilidades, sino también la fuerza de su determinación y su voluntad de proteger a Aeteria. Hilare se preparaba para liderar a su grupo en esta última etapa de la lucha. Sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero también sabía que había encontrado su propósito en esta causa noble. La cabaña de Eldrick resonaba con la certeza de que, como la lluvia no entra en una casa bien techada, el ansia no encontraría refugio en sus corazones bien entrenados. Hilare y su grupo se adentraron en un bosque sombrío, siguiendo una pista que los conduciría a uno de los escondites de la sociedad secreta. El aire estaba cargado de tensión mientras avanzaban con cautela, conscientes de que cada paso los acercaba a un enfrentamiento inevitable. Mientras investigaban, descubrieron signos de actividad reciente, rastros de magia oscura y marcas que indicaban que estaban en territorio enemigo. Se acercaron sigilosamente a un claro donde encontraron lo que habían estado buscando, una entrada oculta a una red de cuevas subterráneas. Antes de entrar, Hilare instó a su grupo a tomar un momento para centrarse en su interior y recordar las lecciones de serenidad de Eldrick. Respiraron profundamente, dejando que la calma llenara sus corazones antes de enfrentar la oscuridad que los aguardaba. Las cuevas resultaron ser un laberinto tortuoso, con trampas mágicas y guardianes entrenados para proteger el acceso al corazón de la sociedad secreta. El grupo se enfrentó a desafíos mortales, confiando en sus habilidades y en la fuerza de su unión para superar cada obstáculo. Finalmente, llegaron a una vasta cámara subterránea. En el centro, rodeado por guardias, estaba el líder de la sociedad secreta, una figura envuelta en sombras que se hacía llamar la Sombra. Hilare y los guardianes se enfrentaron a la Sombra en una batalla feroz, cada uno utilizando sus habilidades únicas para contrarrestar la magia oscura del líder. La batalla fue intensa y desafiante, pero a medida que luchaban, descubrieron una debilidad en la armadura mágica de la Sombra. Con una estrategia coordinada, lograron debilitar sus defensas y finalmente derrotarlo. La Sombra desapareció en una ráfaga de oscuridad, dejando atrás el cristal de las sombras. Sin embargo, la victoria fue agridulce. Aunque habían derrotado a la Sombra y habían recuperado el cristal, sabían que la sociedad secreta aún representaba una amenaza.
Decidieron que debían reunirse con los otros grupos de guardianes y coordinar un ataque final contra la organización. Hilare y su grupo regresaron a la cabaña de Eldrick, donde compartieron sus logros y prepararon un plan para la confrontación final. La cabaña se llenó con la determinación y el coraje de los guardianes, cada uno decidido a proteger a Eteria y restaurar la paz que tanto amaban. En los días que siguieron, los guardianes de diferentes grupos se reunieron en la cabaña de Eldrick. El lugar vibraba con una energía intensa y un propósito compartido. Cada guardián compartió su experiencia y conocimiento adquiridos durante sus misiones, y juntos trazaron un plan para enfrentar a la sociedad secreta en su fortaleza principal. Eldrick, con su sabiduría y tranquilidad, guió a los guardianes en la creación de una estrategia compleja. Utilizarían las habilidades únicas de cada uno para desmantelar las defensas externas de la fortaleza y, finalmente, enfrentar al líder restante de la sociedad secreta. Los guardianes se entrenaron intensamente, perfeccionando sus habilidades y sincronizando sus acciones. A medida que se acercaba la fecha de la batalla, la tensión en la cabaña se volvía palpable. Hilare, con su corazón lleno de determinación, lideró a su grupo con un sentido de propósito inquebrantable. El día de la batalla llegó, y los guardianes se dirigieron a la fortaleza de la sociedad secreta. Enfrentaron trampas mortales, guardianes poderosos y magia oscura, pero con cada desafío, su unión se fortalecía. La cabaña de Eldrick se convirtió en un refugio temporal entre las fases de la batalla, donde compartían historias de victorias y reforzaban su determinación. Finalmente, llegaron al corazón de la fortaleza, donde enfrentaron al líder restante de la sociedad secreta. La batalla fue épica y feroz, un choque de magia y habilidades que resonaron en los pasillos oscuros. Los guardianes lucharon con valentía, aprovechando la fuerza de su unidad y su propósito común. Hilare se enfrentó directamente a la sombra, recordando las lecciones de serenidad que había aprendido de Eldrick. Con cada hechizo que lanzaba, encontraba su equilibrio interior y usaba su energía para contrarrestar la oscuridad que la rodeaba. Sus compañeros lucharon a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, los guardianes lograron debilitar las defensas de la sombra y lo derrotaron. La figura envuelta en sombra se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás la tranquilidad restaurada. La cabaña de Eldrick resonaba con el eco de la victoria mientras los guardianes celebraban su triunfo. Hilare miró a su alrededor, sintiendo una profunda gratitud por la fortaleza y la amistad que habían encontrado en este viaje. Sabía que, como la lluvia no entra en una casa bien techada, el ansia no había encontrado un hogar en sus corazones bien entrenados. Sin embargo, sabían que su misión no había terminado por completo. Eteria aún necesitaba protección y cuidado, y los guardianes estaban decididos a asegurarse de que su mundo permaneciera en paz y equilibrio. La cabaña, que había sido testigo de tantas lecciones y aventuras, volvía a estar en calma, pero su historia resonaría en los corazones de aquellos que habían sido tocados por ella. Con la sociedad secreta derrotada y el cristal de las sombras asegurado, los guardianes regresaron a la cabaña de Eldrick con un sentido de triunfo y alivio. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando la cabaña que se había convertido en su refugio, compartieron historias de su victoria y reflexionaron sobre el camino que habían recorrido. La cabaña, una vez más, resonó con risas y conversaciones alegres. Los guardianes celebraron su éxito y compartieron sus planes para el futuro. Sabían que Eteria necesitaba ser reconstruida y sanada después de los estragos causados por la sociedad secreta, y estaban decididos a contribuir en esa tarea. Con el tiempo, Hilare y Helio retomaron sus roles como protectores de la naturaleza y líderes de la comunidad.
Utilizaron las enseñanzas de Eldrick para inspirar a otros a encontrar la calma en medio de los desafíos. La cabaña se convirtió en un lugar de enseñanza y sanación, donde las personas acudían en busca de consejo y apoyo. Los Guardians, aunque habían cumplido con su misión inicial, se dieron cuenta de que su trabajo no había terminado. Formaron una alianza duradera para mantener el equilibrio y proteger a Eteria de futuras amenazas. La cabaña de Eldrick se convirtió en su base de operaciones, un recordatorio constante de las lecciones de serenidad y unidad que habían aprendido. Con el tiempo, Helio tuvo su propia familia, y la cabaña se llenó de risas de niños y la calidez de generaciones futuras. El legado de Hilare vivió en sus descendientes, quienes crecieron con una conexión profunda con la naturaleza y un compromiso de cuidar del mundo que los rodeaba. A medida que los años pasaban, la leyenda de los guardianes y la cabaña de Eldrick se difundía por toda Eteria. Se convirtieron en símbolos de valentía, unidad y la importancia de encontrar la calma en medio de la tormenta. La casa que había sido un refugio para Hilare se convirtió en un refugio para toda una comunidad. Los años pasaron como hojas que danzan en el viento, y la cabaña de Eldrick siguió siendo un faro de sabiduría y tranquilidad en Aeteria. La historia de los guardianes y su lucha contra la sociedad secreta se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Los niños escuchaban con admiración y los adultos recordaban con gratitud. La cabaña, rodeada de árboles altos y flores silvestres, se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban respuestas y paz interior. Los descendientes de Hilare y Helio continuaron cuidando la cabaña, preservando las enseñanzas de Eldrick y compartiéndolas con todos los que llegaban. Cada estación traía consigo una nueva belleza a la cabaña y sus alrededores. En primavera, los campos se llenaban de flores de colores vivos, y el aroma del aire fresco inundaba el lugar. En verano, el sol brillaba en lo alto y las risas de niños resonaban en los alrededores. El otoño traía consigo hojas doradas que caían suavemente, y en invierno, una manta de nieve cubría la cabaña en un silencio sereno. A través de los años, las enseñanzas de Hilare, Helio y Eldrick perduraron. Las lecciones de serenidad y unidad seguían siendo la piedra angular de la vida en Aeteria. Los guardianes continuaban manteniendo el equilibrio y protegiendo el mundo de cualquier amenaza que surgiera. La cabaña de Eldrick se convirtió en un símbolo de esperanza y recordatorio de que, al igual que la lluvia no entra en una casa bien techada, la paz y la fortaleza pueden proteger los corazones de las tormentas emocionales. Y así, la historia de los guardianes y la cabaña se entrelazó con la historia misma de Aeteria, creando un legado que viviría por siempre en las páginas del tiempo. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado.